Bienvenidos a Iglesia El Río. Jesús dijo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y qué bueno que hoy estemos juntos para amar a Dios y escuchar su palabra. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo mediante las redes sociales. En Facebook como Iglesia El Río. En Instagram como Iglesia-el-Río. Y en YouTube como El Río Vive. Si querés visitarnos, podés hacerlo los domingos a las 10:30 de la mañana en la calle Mitre 1109. Lo más importante, no cambia. La iglesia no para. Dios te bendiga. Hola, bienvenidos a Iglesia El Río. Jesús dijo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y qué bueno que hoy estemos juntos para amar a Dios y escuchar su palabra. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo mediante las redes sociales. En Facebook como Iglesia El Río. En Instagram como Iglesia-el-Río. Y en YouTube como El Río Vive. Si querés visitarnos, podés hacerlo los domingos a las 10:30 de la mañana en la calle Mitre 1109. Lo más importante, no cambia. La iglesia no para. Dios te bendiga. Hola, bienvenidos a Iglesia El Río. Jesús dijo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y qué bueno que hoy estemos juntos para amar a Dios y escuchar su palabra. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo mediante las redes sociales. En Facebook como Iglesia El Río. En Instagram como Iglesia-el-Río. Y en YouTube como El Río Vive. Si querés visitarnos, podés hacerlo los domingos a las 10:30 de la mañana en la calle Mitre 1109. Lo más importante, no cambia. La iglesia no para. Dios te bendiga. Hola, bienvenidos a la Iglesia El Río. Qué hermoso que es poder estar juntos hoy. Qué hermoso venir para amar a Dios por sobre todas las cosas, buscar su presencia, escuchar la palabra de Dios y así que nuestra fe pueda crecer. Queremos darle la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Dios te bendiga y te invitamos a que te quedes hasta finalizar la reunión. Hermoso poder estar juntos hoy. Y quería compartir con ustedes un pequeño pensamiento de la palabra de Dios que está en Segunda de Reyes, capítulo 4.
Segunda de Reyes, capítulo 4, que dice así: cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco, y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto, todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Y es palabra de Dios. Palabra de Dios que nos enseña que Dios cuida de nosotros. Palabra de Dios que nos enseña que en tiempos difíciles, en tiempos de dificultad, Dios cumple su promesa. Dios escucha nuestras oraciones y la bendición de Dios viene no solo a nuestras vidas, sino a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Aquí vemos una mujer creyente, casada con un hombre de Dios. Este hombre amaba a Dios, servía a Dios, honraba a Dios por sobre todas las cosas. Aquí dice que temía a Dios, y esa palabra temer tiene mucho significado. Tiene el significado de que este hombre ponía a Dios en primer lugar y tenía una relación con Dios. Pero sucedió de que él partió a la presencia de Dios, este hombre fallece y la mujer queda viuda, queda sin su marido. Y en medio del dolor, en medio del duelo, queda con la deuda de que a lo mejor él tenía o la deuda que ella adquirió. La palabra de Dios no nos dice, pero había una deuda muy grande. Y esa deuda hacía de que los acreedores pudieran llevarse a sus 2 hijos como esclavo y de esa manera pagar la deuda. ¿Qué hizo esta viuda? ¿Qué hizo esta mujer en medio de esta dificultad? Una dificultad económica, pero una dificultad que afectaba el alma y que afectaba el espíritu. Porque cuando hay una deuda, cuando hay algo que no tiene solución y no tiene salida, la angustia, la tristeza, la depresión, viene al corazón de todos. Ella, en vez de dejarse estar, en vez de dejarse allí tirada y que vengan y se lleven sus hijos, se levantó y fue en busca de una solución. Se levantó y fue en busca de la mejor solución. Fue en busca de Dios. Fue en busca de un consejo. Fue en busca de una bendición que el profeta Eliseo podría darle orando por ella, que el profeta Eliseo podría darle un consejo, que el profeta Eliseo podría guiarla. ¿Qué podría hacer ella para poder salvar esta deuda? Y sabe una cosa, dice que Eliseo le dice: ¿cómo puedo ayudarte? Dime, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Y la mujer le dice: tengo un frasco de aceite de oliva. Es todo lo que tengo. En medio de la dificultad, mi amigo, mi amiga, en medio de la adversidad, ya sea por una deuda económica, ya sea por una relación familiar que se ha roto, ya sea por una enfermedad, en medio de la adversidad te animo a que como esta viuda te levantes y busques una solución. Busques a Dios, busques el consejo, busques la guía. ¿Por qué? Porque Dios te cuida. Dios te cuida cuando nos ponemos en acción. Él nos va a guiar
Él nos va a poner adelante nuestro qué es lo que tenemos que hacer. Pidamos a Dios sabiduría e inteligencia, como lo hizo la viuda, levantándose y yendo a la casa de Dios, yendo a la casa del profeta, yendo allí a verlo a Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿qué tienes en tu casa, mujer? Y esta mujer le dice, tengo un frasco de aceite de oliva. ¿Sabe que el aceite de oliva en los tiempos bíblicos era muy costoso? El aceite de oliva era muy preciado, y más el aceite de oliva. ¿Por qué? Porque era el combustible de las lámparas que daba luz. Era el combustible que traía luz y claridad a la noche. Era también un medicamento que si tomaban aquellos que estaban enfermos se podían sanar, o si ponían el aceite de oliva en las heridas, la cicatriz se cicatrizaba mucho más rápida. Era muy costoso, pero ella tenía solamente un frasco. ¿Y qué hizo esta mujer? Le dijo la verdad a Eliseo, le dijo, yo tengo esto en mi casa. Y Eliseo le dijo, mira mujer, la bendición viene pronto a tu casa. Dios te cuida, y las promesas que Dios le ha hecho a tu esposo de cuidarte a ti, de atender a tus hijos, de no dejarle faltar el pan, están, porque las promesas de Dios son verdaderas. Dios es fiel, y las promesas que Dios te ha hecho a ti, las promesas que Dios nos ha hecho a nuestras vidas, son verdaderas y son fieles, y Dios las va a cumplir. La promesa que Dios te va a proteger, que no te va a dejar faltar el pan. Las promesas que vos sabés que Dios te ha dado se van a cumplir, estés o no estés. Aquí el esposo de la mujer no estaba, pero las promesas de Dios sí estaban sobre la familia. ¿Y qué sucedió? Sucedió el milagro. Dice que la mujer volvió a su casa e hizo como el profeta le había dicho. Volvió a su casa, no solamente ella sola. Me llama la atención que volvió junto con sus 2 hijos. Y entre familia, entre ellos, apoyándose unos a otros, apoyándose en fe, creyendo en un mismo Dios, apoyándose en oración, el milagro sucedió. Y dice que los hijos salieron a buscar vasijas, salieron a buscar jarras. Los hijos empezaron a creer más en el Dios de sus padres. Los hijos comenzaron a traer todo lo que pudieron para poder recibir la bendición de Dios. Y dice que la mujer empezó con el aceite que ella tenía a ponerlo en una jarra. Llenaron hasta arriba, hasta el borde de esa jarra, y trajeron otra jarra y otra y otra. Y los hijos, imagínense, con lágrimas en sus ojos, seguramente comenzaron a cantar a Dios, a darle gracias a Dios, porque podían ver el milagro de la multiplicación. Podían ver de que Dios cuidaba de ellos, aun cuando su papá no estaba. Podían ver que la mano de Dios y su sombra estaba con ellos. Y así fue que llenaron todas las vasijas. Así fue que la bendición de Dios no se cortó. Y dice que la mujer luego fue a verlo al profeta y le dijo, Dios ha sido bueno, Dios ha cuidado de mí, de mi familia. Y Eliseo le dijo, ahora vende ese aceite y paga. Lo que primero tenés que hacer es saldar la cuenta. Lo que primero tenés que hacer es llevar el dinero y saldar la cuenta que tenías con todos los deudores, y vas a ver que luego lo que te quede va a servir para vivir vos y tu familia. ¿Sabes una cosa? Yo quiero leer por último el Salmo 121, versículos 5 y 8, que dice así: el Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Es palabra de Dios. Y esto experimentó esta viuda, esto experimentaron sus hijos, experimentaron el cuidado de Dios, experimentaron de que el Señor estaba a su lado como una sombra protectora. Experimentaron que Él nos libra de todo mal.
aún de errores que podamos haber cometido. Él nos libra de todo mal y nos protege al entrar y nos protege al salir. Mi amigo, mi amiga, ¿qué tienes en tu casa hoy? Yo sé que hoy tú tienes fe en tu casa. Yo sé que hoy tú tienes esperanza en Dios. Yo sé que tú hoy estás amando a Dios por sobre todas las cosas. Por eso estás allí, del otro lado conectado. Esa fe, esa esperanza y ese amor a Dios, el Espíritu Santo lo ve. Y creo y sé que el Espíritu Santo va a llenar tu vida, va a llenar la vida de tu familia y vas a recibir el milagro que necesitas y vas a recibir la promesa que Dios te ha hecho para tu vida y tu familia. Qué hermoso que es poder estar juntos hoy, qué hermoso es poder compartir esta palabra contigo. Te animo que durante las semanas puedas leer de nuevo los versículos que hemos compartido y que tu fe pueda crecer en alto sabiendo que Dios cuida de ti y de tu familia. Ahora sí, quiero dejar con ustedes al pastor Carlos Miranda, que trae un mensaje de Dios para nosotros hoy. Dios te bendiga. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto en saludarlos, qué bendición poder estar juntos en esta jornada, en este día domingo, creyendo y sabiendo que nuestro Señor Jesucristo está sobre nosotros, está en control de todas nuestras cosas y de todos nuestros asuntos. Es para mí un privilegio y una bendición llegar hasta tu hogar, llegar hasta tu casa, llegar allí a tu familia, sabiendo que la palabra que el Señor tiene para nosotros en la jornada de hoy tiene el potencial de transformar nuestra realidad para bien. ¿Cuántos dicen amén? Siempre la palabra del Señor recibida, la palabra del Señor aplicada a nuestras vidas, tiene esa fuerza, tiene ese poder, tiene esa dinámica para hacer de nuestra vida una vida bendecida, una vida de bendición. Espero que todos ustedes se encuentren bien en el nombre de Jesús. Y si no ese es el caso, hoy vamos a orar justo antes de terminar esta transmisión y nos vamos a unir en el nombre de Jesús y vamos a unir nuestra fe, sabiendo de que Dios responde a cada una de nuestras oraciones desde el cielo. Así que nos preparamos a recibir, sea que estemos bien, sea que estemos más o menos, sea que no estemos bien en este tiempo, Dios va a estar derramando su bendición sobre cada uno de nosotros. Desde aquí, desde las instalaciones de nuestra iglesia en la ciudad de Salta, en la calle Mitre 1109, los saludo a todos y nos preparamos para un tiempo bajo la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y el título del mensaje de hoy es Orar sin cesar. Lo repito de nuevo, el título del mensaje de hoy es Orar sin cesar. Quiero que me acompañes al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, y vamos a leer 3 versículos que quiero que queden en tu corazón, especialmente uno. Dice Primera de Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios, acabo de leer la palabra del Señor. Amén. Dice la Biblia, estén siempre gozosos. No vamos a entrar a ese tema en este momento, sino que vamos directamente al versículo 17, que dice, oren sin cesar. Ahora, luego el versículo 18 dice, den gracias en todo, y dice, porque esta es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, es la voluntad de Dios para con todos en Cristo Jesús. O sea, que orad al Señor, oren al Señor sin cesar, entra dentro de la categoría de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas.
Esto es especialmente para aquellos que alguna vez dijimos, yo no sé qué quiere Dios de mí. Bueno, una de las cosas que Dios quiere de mí, una de las cosas que Dios quiere de vos, es que oremos sin cesar. Ahora, no quiero entrar yo, ¿no es cierto?, en la dinámica del mensaje que remarca lo que nos falta, porque yo sé que la mayoría de nosotros, conmigo incluido, nos falta orar más, ¿no es cierto?, y nos falta orar sin cesar. Entonces, yo no quiero hacer hincapié en lo que nos falta. No quiero que usted me cancele ahora en su mente o en su corazón, usted que nos escucha por primera vez, ¿no es cierto?, y se pregunta cómo es posible que alguien pueda orar sin cesar las 24 horas del día. No estamos por hacer ningún énfasis en algo negativo, no estamos por hacer ningún énfasis en que te falta oración o que no estás orando bien o que tu oración es deficiente, sino todo lo contrario. Yo siento que es una invitación que Dios nos hace en esta jornada a vos y a mí, una invitación a una dinámica nueva de oración. Mirá, estamos comenzando a vivir una temporada donde es necesario la valentía y el coraje en la oración. Acabamos de leer que dice, la voluntad de Dios es que oremos sin cesar. Ahora, esa oración no puede ser una oración escuálida, no puede ser una oración aguada, sin fuerza, sino que debe ser una oración valiente, ¿sí o no? Una oración con fuerza, una oración con entusiasmo, una oración con convicción, con fe, llena de la unción de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, cada vez que ores, hacelo con fe. Dice, no dudando nada. Tenemos que orar con fe, dice el Señor, para que lo que oramos sea hecho en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué significa orar sin cesar? Miren, orar sin cesar es nosotros orar hasta que las cosas ocurran, no bajar los brazos, no bajar los brazos. Si realmente hay algo que querés en esta vida, si realmente hay algo que estás buscando en este tiempo a manera de bendición para vos, algo que tu corazón desea, puede ser cualquier cosa o de cualquier naturaleza. Tal vez estás pidiéndole a Dios un negocio porque resulta que el trabajo que tenés no te resulta que tus ingresos han caído o te has quedado sin trabajo. ¿Qué dice Dios? Dice, estás entrando en una temporada donde necesitas, en un tiempo donde necesitas que tus oraciones sean oraciones valientes en el nombre de Jesús, sean oraciones llenas de coraje, creyendo a través de la fe, creyendo en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Puede ser que estés orando para que Dios te dé esa persona que va a compartir con vos el resto de tu vida. Tal vez estás orando por una sanidad divina, por alguien que está enfermo o por tu propia persona que necesita ser tocada por la mano sanadora del Señor. Mire, no importa la circunstancia, no importa la raíz del problema, de la dificultad o lo que tenga que cambiar en tu vida, el Señor quiere que oremos sin cesar. Ahora, la oración valiente tiene dos maneras de entenderla. El propósito de la oración valiente y sobre todo lo que acabamos de leer en Tesalonicense, la oración continua, puede ser por dos razones que Dios pida que oremos sin cesar. Y yo quiero que me prestes atención, así podemos ir abriendo este libro, ¿no es cierto?, de lo que Dios quiere enseñarnos en el día de hoy a través de orar sin cesar. El propósito de la oración continua, desde mi punto de vista, tiene dos partes. Uno, tal vez Dios nos pide que oremos sin cesar porque hay algún poder demoníaco de las tinieblas que esté impidiendo que vos recibas la respuesta a tu oración. Miren el ejemplo de Daniel. La Biblia dice que cuando él, después de 21 días,
recibe la visita del ángel con la respuesta a su oración, el ángel le dice: desde el primer instante que te dispusiste a orar y a buscar a Dios en oración, Dios contestó la oración. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la oración o la respuesta a esta oración demoró 21 días? Desde que Daniel empezó a orar hasta que recibe la respuesta, pasan 21 días. El libro de Daniel nos cuenta que una potestad de las tinieblas se opone al ángel mensajero, al ángel que estaba trayendo la respuesta a la oración de Daniel. Entonces, si Daniel hubiera dejado de orar, ya sea el día 2, el día 5, el día 10 o cualquiera de esos 21 días, obviamente iba a ser mucho más difícil que la respuesta venga en camino. Pero ¿qué es lo que pasó? Dice la palabra: a causa de que Daniel continuó orando sin cesar, ¿no es cierto?, con una oración continua, Dios fue capaz de hacer llegar a las manos de Daniel la respuesta a la oración. En segundo lugar, la otra razón por la cual Dios pide, ¿no es cierto?, que tengamos oración continua, es que mientras oramos continuamente hasta recibir el milagro de Dios, Dios trata con nosotros, ¿sí? Entonces, Él quiere que nosotros seamos la persona que realmente puede manejar esa bendición que Él ha enviado. Vamos a dejarlo allí, quiero volver al punto anterior por un momento, ¿sí? Tal vez vos estás orando por algo, Dios ya te lo ha prometido, tal vez vos sentís que eso está en camino, pero todavía no se ha materializado en tu vida. Es muy probable que haya una fuerza de las tinieblas deteniendo tu bendición. Ahora, yo te dije hace un momento, es importante entender que hemos entrado en una etapa de la humanidad, en una etapa de la historia de este planeta, donde es necesario y es requerido de parte de nosotros, la iglesia, una oración valiente, una oración de coraje. ¿Por qué? Porque más y más cada día el enemigo se va a oponer a que Dios ponga en nuestras manos las bendiciones, los recursos, las herramientas, los milagros que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Y tal vez podemos decir y podemos pensar, bueno, yo lo que le estoy pidiendo a Dios no es tan importante, no creo que el infierno, no creo que los enemigos se alteren por lo que yo le pido a Dios. No creas, ¿sí? Siempre el diablo va a tratar de detener las bendiciones que Dios quiere poner en tus manos. Por eso es tan importante, es tan vital que nosotros no cesemos de orar, de que nosotros nos mantengamos todos los días en un tiempo de oración por aquello que realmente queremos, por aquello que realmente amamos. Y hablando del amor, si usted realmente ama algo, debe orar por eso que ama. Si realmente ama a alguien, debe tener oración continua por esa persona que usted ama. Tal vez estás orando por alguien que está perdido en los pecados, perdido en los vicios o perdida en las cosas del mundo, ¿no es cierto? Bueno, Dios te está dando un mensaje en esta hora y te está diciendo, si vos orás continuamente por esa persona, si vos entrás en una dinámica y en una disciplina de orar sin cesar, con nombre y apellido por esa persona que amás, Dios va a traer la respuesta. Obviamente hay una fuerza del mal que se opone a la salvación de ese individuo o que se opone a que esa persona vuelva a los caminos del Señor que un día abandonó o que se opone que el corazón de esa persona, ¿no es cierto?, se convierta nuevamente, como dice la Escritura, en un corazón de carne, porque hoy es como un corazón de piedra. Entonces, el propósito de la oración continua es muy importante para Dios, porque eso destruye toda fuerza, todo poder demoníaco que se quiera oponer, ¿no es cierto?,
a lo que Dios quiere darnos. Mire, hay una diferencia muy grande entre un cristiano que recibe la respuesta de su oración y los cristianos que pasan la vida sin recibir milagros. Y esa diferencia se llama la oración continua, orar sin cesar. Ahora, yo dije que hay 2 puntos y el segundo punto ya te lo leí, ¿no es cierto? Cuando yo oro a Dios esperando un milagro, cuando yo le clamo al Señor esperando una transformación en mí o en alguien, Dios aprovecha la situación, ¿no es cierto?, para tratar con mi vida. Mire, durante muchos años de mi vida yo he visto gente que Dios las ha bendecido de manera extraordinaria. Pero resulta que las personas estas no estaban preparados o preparadas para recibir tamaña bendición. Mire, cuando uno tiene un niño pequeño y uno sabe que hay cosas que a ese niño pequeño le pueden dañar, sea algún elemento cortante, algo con fuego, o tal vez darle dinero, ¿no es cierto?, de mucho valor, o algún bien de mucho valor. Por ejemplo, hay gente que le da a conducir un vehículo a un niño pequeño, ¿no?, con el afán de que el niño tenga una experiencia o aprenda a manejar a temprana edad. Pero todo eso es ridículo, todo eso carece de sentido, porque el niño, en la gran mayoría de las cosas que tienen que ver con elementos peligrosos, con el manejo de un vehículo o con algunas otras cosas importantes de la vida, todavía no tiene la experiencia para conducir, para llevar adelante, para manejar, para soportar ciertas cosas. Nosotros los creyentes, hay cosas que le pedimos a Dios y dice la Biblia, Dios no nos las da porque pedimos mal. Y una de las aristas que yo me di cuenta de pedirle mal a Dios es pedirle fuera de tiempo, es pedirle cuando no estamos preparados y no estamos listos para manejar aquello que Él tiene para nosotros. Entonces, Dios en su gran amor, Él sabe que si nosotros recibimos más de lo que podemos manejar antes de tiempo, entonces lo que va a suceder es que eso que hoy se llama bendición, mañana tiene el potencial de arruinarnos, de alejarnos de la fe y de destruir nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Él dice, yo quiero de ustedes una oración continua, que no cesen de orar, Él lo que quiere hacer en el interín es prepararnos a nosotros, es equiparnos a nosotros, es forjarnos en su fuego santo para que nosotros no tengamos problemas cuando la bendición llegue a nuestras manos. Porque las bendiciones que Dios da, Él las considera importantes, Él las considera vitales, no solamente para nosotros, sino que Él las da para que nosotros hagamos algo importante con esas bendiciones para el reino de Dios. Y usted me puede decir, pastor, deme algún ejemplo. Mire, le voy a poner ejemplos. Hay gente que le pide a Dios un negocio y Dios le da el negocio y resulta que la persona no ha sido tratada todavía. Entonces empieza a equivocarse, empieza a evadir impuestos, empieza a mal atender su negocio. De repente las ventas crecen y la persona ya no tiene tiempo para Dios, ya no tiene tiempo para llegar a la casa del Señor. Conoce gente nueva, conoce una mujer que no es la de él y cede a la tentación, le abre la puerta a la tentación. Todas esas cosas y muchas más pueden sucederle a alguien que empezó bien, con una buena intención, pero que no estaba listo o no estaba lista para la bendición que Dios tenía para él o para ella. Entonces, esa bendición se convierte de repente en una carga, se convierte en una maldición para la familia, se convierte en algo que en vez de producir gozo y alegría, todo lo que trae es disturbio, amargura, dolor, ¿no es cierto?, separación y muchas otras cosas. Por eso, la segunda razón, el segundo propósito por el cual
Dios nos llama a nosotros a orar sin cesar, es para que estemos listos, para que Él en medio de la oración pueda tratar con nuestra alma. Todo creyente que no pasa tiempo en oración con Dios es una persona poco tratada por Dios, poco tratada por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y como te dije hace un momento cuando comenzábamos, yo no quiero hacer pie ni acusar a nadie de que le falta oración, solamente quiero motivarte a recibir la invitación que Dios nos hace en este tiempo, ¿no es cierto? En este tiempo donde Él nos invita a orar sin cesar, porque los tiempos así lo requieren. Amén. ¿Saben que hay una historia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1? Hay allí una familia muy peculiar. Esto era común en la época. Había un señor cuyo nombre es un nombre bastante extraño para esta época, pero era un nombre común en aquella época. El nombre de este señor era Elcana. Dice la Biblia, Elcana tenía 2 mujeres y una de ellas era Ana, ¿no es cierto? Ana, para ponerlos en contexto, es la mujer que da a luz a Samuel. Aquel Samuel que un día estaba durmiendo en el templo y escucha la voz de Dios que le dice Samuel, Samuel, y él se levanta y va a donde estaba Elí, que era el sumo sacerdote, y le dice, Señor, aquí estoy, ¿para qué me necesitas? Elí le dice, yo no te he llamado, volvé a acostarte. Por segunda vez, la voz de Dios le habla a Samuel y le dice, Samuel, Samuel. Entonces Samuel se levanta rápido creyendo que Elí, el sumo sacerdote, lo volvía a llamar y le dice, Señor, aquí estoy, ¿qué necesitas? Y él le dice, yo no te he llamado, volvé a acostarte. Por tercera vez la voz de Dios se le aparece y le dice, Samuel, Samuel. Y él se levanta y vuelve a lo de Elí y le dice, aquí estoy, ¿qué necesitas? Elí, sabiendo de que Dios estaba hablándole a Samuel, le dice, esto es lo que vas a hacer. Volvé a tu cama, volvé al mismo lugar donde estabas y cuando escuches la voz, dile, Dios, Señor, heme aquí, ¿qué es lo que necesitas? Esa es la historia. La mamá de Samuel se llamaba Ana. Pero he aquí la historia peculiar que yo quiero compartir con ustedes en esta hora, es que Ana no podía tener hijos. Ana era estéril, ¿no es cierto? Y no tenía la fuerza física para tener familia. Ahora, la otra esposa de Elcana, ¿sí?, era una mujer cruel que podía tener familia y ya había tenido hijos para Elcana. Entonces, cada vez que tenía la oportunidad y se cruzaba con Ana, se burlaba de ella, ¿no es cierto? La ponía como en la misma miseria, la hacía sentir de menos, con una crueldad aberrante. Esta mujer, Penina, era el nombre de ella, Penina, sabía que al ponerla mal a Ana, ella se iba a posicionar como la única o la más importante señora de la casa. Cada vez que ella recibía la burla, no solamente de su adversario dentro de sus 4 paredes, sino también de todas las malas lenguas de la población, del barrio, de la gente, ella sufría un gran quebrantamiento interior. Ana era una mujer amarga, dice la Biblia, con amargura en su espíritu y en su alma. Pero un día ella dijo basta. Ella le dijo a Dios, Señor, acuérdate de mí. Entonces dice que tomó una decisión, salió de su casa quebrantada, llorando, llena de amargura, llena de desilusión. Porque ella no se estaba haciendo joven cada día, sino cada vez más vieja. Y dice la Biblia, ¿no es cierto?, que se le pasaban los años y con los años la posibilidad de tener familia. Era una mujer descartada por la sociedad. El marido le decía cosas como, ¿por qué llorás? No llores así, ¿qué te pasa? Te doy el doble de la mesada que mereces, te doy el doble del dinero que mereces, te doy el doble de alimentos, siempre te elijo lo mejor. Dice la Biblia que Elcana amaba a Ana, pero no había forma de consolarla.
porque lo único que iba a consolar el alma y el espíritu de esta mujer era poder tener un hijo. Es más, Elcana le dijo una vez, no llores más, ¿acaso yo no soy mejor que 10 hijos? ¿No es cierto? Cosas como esas son los errores que la gente comete cuando enfrenta a alguien que está pasando por un dolor. Por ejemplo, cuando alguien pierde un hijo, ese hijo fallece, hay gente que viene y le dice a la persona, no tenés que llorar porque tenés a tus otros hijos. Eso es no saber el valor de un hijo, no saber el valor de una persona, no tener idea del valor, lo que costó tener un bien cuando uno lo pierde o cuando a uno le roban o cuando habiendo tenido toda la salud del mundo, pierde la salud, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces en estos casos, las palabras no son suficientes, es necesario otro tipo de consuelo, pero ese no es el tema de hoy. Dice que un día Ana dijo, se acabó, hasta aquí llegó, y salió de su casa y se fue al templo. Y dice que estando en el templo, ella lloró amargamente delante de la presencia de Dios. Era tanto la congoja, era tanto el dolor que ella tenía, que dice que movía sus labios, pero no emitía sonido a causa del dolor. Elí, que estaba deambulando por ahí, que era el sumo sacerdote, que obviamente debía estar por allí, dice que la vio e inmediatamente tuvo una percepción equivocada de lo que a ella le estaba pasando. Dice que él le dijo, ¿no es cierto? Mujer, ¿por qué vienes a la casa del Señor borracha? ¿Por qué vienes a la casa de Dios ebria? Ella le contesta y le dice, oh mi Señor, no me malinterpretes, yo nunca haría algo como eso. Yo no estoy ebria, lo que estoy es quebrantada de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ana estaba dando un mensaje, no solamente al mundo, sino especialmente un mensaje a Dios. Ella le dice, Señor, acordate de mí. Señor, no te olvides de tu sierva, que siempre hizo tu voluntad. Ella había hecho, ¿no es cierto?, una promesa de orar siempre por un hijo. De acuerdo a lo que vemos en el relato bíblico de Primera de Samuel, ella había orado durante muchos años para poder tener familia, pero nada había pasado. Ella dio un mensaje, Elí no lo entendió, pero dice la palabra del Señor que Dios estaba viendo su dolor. Mis queridos amigos y amigas que me están escuchando en el día de hoy, cada vez que nosotros oramos con fuerzas, hacemos oración continua, hacemos oraciones sin cesar por algo determinado. No estoy hablando de una oración tirada aquí u otra tirada allá cada tantos días o cada tantas semanas o cada tantos meses. No, estoy hablando de la oración concisa, específica, la oración concentrada y enfocada en algo que realmente queremos que pase, que realmente queremos que suceda o que algo realmente cambie. Eso requiere de una oración continua. Y Ana había entendido eso. Y ella estaba al borde, ella estaba a punto de recibir su milagro. Cuando finalmente Elí entiende que esta mujer no era una mujer pecadora que estaba ebria o borracha, sino que era una mujer totalmente entregada a Dios. Dice que le dijo, bueno hija, ve en paz y Dios te dé de acuerdo a como estás pidiendo. Y allí la bendijo, ¿no es cierto? Ahora, mientras ella oraba, ella hizo una oración dentro de la oración. Ella le prometió a Dios que si le daba un hijo, ella se lo iba a devolver a ese hijo al Señor. Miren, cada vez que nosotros oramos por algo y la cosa está dura, recordad, pueden ser espíritus opositores que no dejen llegar la bendición, o puede ser que Dios esté tratando con nosotros en ese asunto antes de darnos la bendición. Siempre es bueno entender que si yo le digo a Dios, Señor, si vos me das esto que te estoy pidiendo,
yo lo voy a volver a poner en tus manos. Cuando Dios probó a Abraham con Isaac, ¿no es cierto? Dios le dio a Abraham a su hijo, por el cual había clamado tanto. Pero cuando Dios se lo pide, Abraham ni por un instante dudó de devolverle Isaac a Dios y lo llevó al monte para ser sacrificado. Sin embargo, ustedes conocen la historia. Dios no se lo permite hacerlo. Dios solamente estaba probando el corazón de Abraham. Porque cada vez que yo me determino y le digo a Dios, Dios, yo quiero que vos hagas algo con mi vida o con mi familia o con alguien en particular. Y le decimos a Él y pactamos con Él y llegamos a un acuerdo con Él y le decimos, Señor, si vos lo haces, yo te lo voy a devolver para tu gloria y te lo voy a devolver para tu honra y te lo voy a devolver para tu alabanza. Esa es la oración que Ana hizo dentro de esa oración quebrantada, esa oración de dolor. Ella le dijo a Dios, si me das un hijo, yo te lo voy a devolver. Te lo voy a consagrar a ti y te lo voy a dedicar a vos en el templo del Señor. Y de ahí nace la historia, ¿no es cierto?, de Samuel durmiendo en el templo cuando Dios lo llama para ser profeta. Mis queridos amigos, en este caso Ana quería un hijo y Dios quería un profeta. En general, todas las cosas que estamos buscando de parte de Dios y que Dios ha puesto en el corazón, son cosas que nosotros queremos, pero que también Dios quiere darnos, que también el Señor quiere poner en nuestras manos. Así que nuestra intención, nuestra actividad debe ser de todos los días orar sin cesar, sea que lo entendamos o que no lo entendamos. Sea que entendamos, digamos, los secretos de la oración o la dinámica de la oración sin cesar o que no entendamos nada. Debemos hacerlo, porque es eso lo que suelta la bendición que está trabada. Es eso lo que desprende desde el cielo, es lo que provoca que sea aquí en la tierra así como es en el cielo. Ahora, déjame decirte algo. Cuando vos orás por algo y no lo recibís, siempre va a haber gente que te critica. Vas a tener gente cercana que te dice, mirá cómo estás, mirá al final de cuentas, le orás a Dios y nada pasa. Al final de cuentas, hace cuántos años que vas a la iglesia y seguís igual. Aparecen las controversias, aparecen los dichos, aparecen las burlas, aparecen las críticas. Déjame decirte algo en esta jornada y quiero que lo tomes personalmente, porque a mí me ha pasado en distintas ocasiones estar buscando algo de parte de Dios y han pasado muchos meses o tal vez años y no lo he logrado, no lo he recibido hasta que Dios lo hizo. Pero en el interín del tiempo aparecen críticos, aparecen gente malintencionada, aparece gente sin escrúpulos. Muchas veces, como yo decía la semana pasada, es el diablo el que viene a hablarte, a decirte, viste, Dios no te escucha, viste, no sos importante para Dios, viste, hubiera sido mejor que no le sigas, que no le ames, que no formes parte de la familia de Dios. Pero este mensaje es para vos y quiero que lo tomes en este momento. Nunca dejes que alguien que está fuera de tus zapatos critique tu vida y las cosas que vos le estás pidiendo a Dios. ¿Lo recibiste? Nunca dejes que alguien que está en otra plataforma, que no es la tuya, en otro estante donde no es el tuyo, que critique la manera en que vos llevas tu vida, que critique la forma en que vos estás buscando a Dios por ese milagro. No dejes que la mediocridad de la gente, ¿sí?, rompa con la grandeza que Dios tiene preparada para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque a su debido tiempo, dice la Biblia, a su debido tiempo, Él hará aquello que vos le estás pidiendo. Aleluya. Entonces, yo, de acuerdo al relato bíblico que veo acá,
El comentario de Elí, con todo lo bueno que este hombre era, fue un comentario mediocre. Fue un comentario crítico al acusarla a ella de estar ebria. No estaba ebria, estaba quebrada, rota en su corazón. Aleluya. Ahora, cuando yo oro al Señor sin cesar, lo que estoy haciendo, mis queridos amigos, es invertir mi propio dolor en las cosas de Dios. Invertir mis propias lágrimas en la voluntad de Dios. Es arrastrarme delante de su presencia para luego caminar erguido en medio de los hombres. Te lo repito, yo lo anoté acá. Cuando yo me decido a orar sin cesar en la presencia de Dios por algo que realmente quiero, por algo que realmente anhelo y está allí latiendo en mi corazón, estoy invirtiendo mi dolor y mis lágrimas en la voluntad de Dios. Y la verdad es que Dios nunca va a dejar que una lágrima tuya, ni siquiera una lágrima, caiga en tierra sin que Él lo sepa. Y Él va a traer ese milagro. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo decido orar sin cesar, cuando yo hago oraciones valientes, oraciones de coraje, constantes, aún no viendo nada, aún viendo que todo está en contra mía, pero lo sigo haciendo. Me estoy arrastrando como Ana, pero no delante de los hombres, me estoy arrastrando delante del Señor. Y la Biblia dice, todo aquel que se arrastra delante del Señor, indefectiblemente caminará erguido delante de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Ella se aferró a la promesa de Dios. Ella se aferró a la palabra de Dios como alguien que se aferra a una soga cuando está cayendo a un precipicio. Ella se aferró a esto, no la soltaba. Sus brazos estaban débiles, pero se aferró con fuerza a la promesa de Dios y siguió orando. Ella sabía que si se soltaba de Dios, nada quedaba. ¿Cuánta gente en este tiempo se suelta de Dios? Porque pasó cierta cantidad de años, de meses, de semanas, de días, de horas, y lo que han estado pidiendo todavía no ha sucedido. Y creen que Dios se ha olvidado de ellos. Déjame decirte algo, es imposible que nosotros nos soltemos y agrademos a Dios. Es importante recibir su palabra mientras oramos. La palabra de Dios dice que nosotros somos como ramas, que estamos unidas, injertas, dice la palabra de Dios, al tronco principal, que es Jesucristo. Mientras nosotros estamos unidos a Jesús, mientras nosotros estamos unidos a Dios, dice, la vida del tronco principal, la savia de vida, es transferida a las ramas. Entonces podemos estar vivos, podemos estar verdes, podemos estar fuertes, podemos traer frutos, podemos dar sombra. Pero cuando yo me suelto de la fe, cuando yo digo ya he orado y Dios no me ha escuchado, porque hay veces que pretendemos, ¿no?, que nuestro trato con Dios sea un trato express, sea un trato instantáneo, que si yo oro inmediatamente allí me tiene que aparecer todo al frente. Dios no trabaja de esa manera. Dios no funciona así. Él siempre va a hacer todo lo posible para que antes de bendecirnos, nosotros tengamos todo listo, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra casa, el lugar a donde vamos a recibir la bendición. Y allí sí, la bendición viene a nuestras vidas. Dice la Biblia que Ana salió de ese lugar descargada de su congoja, llena de fe, llena de esperanza, habiéndole creído a la bendición de su pastor, habiéndole creído a la bendición de Elí, que le dijo, hija, ve en paz, Dios te escucha y Dios te dará la respuesta. 9 meses después, Ana estaba cargando en sus manos a Samuel.
Ella lo tuvo consigo durante un tiempo prudencial, hasta, dice la Biblia, hasta que el niño fue destetado, hasta que ya no tendría que depender más de su madre para su nutrición personal de los primeros años. Y allí Elcana y ella llevaron a Samuel al templo y lo ofrecieron allí en la presencia del Señor. Te recuerdo lo que dije hace un momento. Dios estaba buscando un profeta. Ana creía que ella buscaba un hijo, pero en realidad Dios estaba buscando un profeta. Tal vez vos y yo creemos que estamos buscando una bendición de Dios, pero en realidad es Él, porque es bueno, porque es grande, porque es fuerte, porque es nuestro Padre, porque nos ama. Él quiere bendecirnos más allá de lo que nosotros esperamos ser bendecidos. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Déjame orar por vos. Yo sé que muchos de ustedes están en este momento rogando a Dios por un milagro. Yo sé que hay cosas que se han perdido en el camino, ¿sí? En mi posición de pastor yo no desconozco el dolor de las ovejas, el dolor de la gente cuando alguien que no sigue a Jesús se burla, cuando hay oraciones que están pendientes allí que todavía la respuesta no ha llegado. Conozco el dolor del pueblo, conozco el dolor de la gente que ama a Dios, pero que al mismo tiempo está esperando un milagro. Y como Ana, nosotros no debemos cesar. Dice Primera de Tesalonicenses, estén gozosos, pero no dejen de orar, dice el Señor, porque es la voluntad de Dios. Hagan oración permanente, amén, y Dios vendrá con la respuesta a su debido tiempo. Allí donde estás, te voy a pedir que cierres tus ojos, por favor, y déjame orar por vos en esta hora, porque yo creo que hay poder de Dios en este momento. Está la presencia de Dios en este lugar, aquí conmigo y allí contigo, para milagros, para que muchos Samuels nazcan, para que mucha cosa nueva haga Dios, para que muchas cosas bendecidas que estamos esperando vengan a nuestro camino en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar. Cierra tus ojos allí donde estás. Padre, vengo a ti en esta hora junto a todos mis amigos y amigas que me están escuchando. Todos bajo el sonido de mi voz en esta hora nos ponemos de acuerdo en la fe y oramos al Dios del cielo, quien es única fuente de bendición, de poder, de gracia y de misericordia. Y Señor, como Ana, hoy quebramos nuestro corazón delante tuyo. Tú conoces exactamente lo que queremos, lo que pedimos, lo que nuestro corazón anhela, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro dinero, en nuestra salud, en todas las cosas de la vida, Señor. También conoces los enemigos que se han levantado en contra nuestra. Por eso venimos a ti. Tú eres alto refugio, eres torre fuerte, eres castillo a donde nos podemos esconder de cualquier enemigo. Y hoy te pedimos, Dios, como Ana, que tú hagas ese milagro. Nosotros prometemos, Señor, que tú al hacerlo, nosotros vamos a volver y te vamos a devolver aquello que tú nos das. Queremos que tú nos bendigas para que tu nombre sea glorificado. No por nuestro propio bienestar, sino para que tu nombre sea glorificado en esta hora, en el nombre de Jesús. Para que tu nombre sea exaltado en medio de la gente, en medio de los pueblos, en medio de un mundo pagano, apartado de Dios. Queremos que tú seas exaltado. Por eso, Señor, como Daniel, como Ana, como Abraham, hoy te pedimos tu bendición. Que lo que no es, sea hecho. Que así como es en el cielo, sea también en la tierra, para la gloria de tu nombre. Y Señor, si tienes que tratar conmigo antes, yo te pido que tú lo hagas. Trata conmigo para que el milagro no sea desperdiciado, para que la bendición no sea tan pesada que quiebre nuestras columnas vertebrales. Señor, que si tú tienes que tratar con nosotros, aquí estamos. Somos materia dispuesta. Señor, se han levantado enemigos. Bendícenos para que las voces y las bocas de los enemigos sean acalladas, sean calladas para siempre,
en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora vamos a decir juntos, allí donde estás, te voy a pedir que levantes una mano al cielo conmigo y decí conmigo: Señor Jesús, yo sé que ese milagro viene en camino. Yo sé que hay una bendición grande para mí y para mi familia. Yo la recibo ahora y te doy gracias de antemano. Y Señor, tú sabes que yo voy a devolver a tu casa, a tu templo, a tu persona, a tu presencia, todo lo que tenga que devolver. Simplemente te pedimos hoy, bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, y todos juntos decimos amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Queridos amigos, miren, quiero que te prepares, porque como Ana, dentro de poco tiempo vas a estar cargando una bendición. Como Abraham, dentro de poco vendrá la respuesta a la oración. Como Daniel, sus manos estarán llenas de bendiciones que vienen de parte del cielo. Yo desde aquí los saludo, les envío un abrazo gigantesco, un abrazo grande en el nombre de Jesús. Sigan adelante, no se rindan, no bajen sus brazos, hagan oración continuamente. Dios les bendiga a todos. Nunca ha perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. En la adversidad,
resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. En su nombre hay poder, en su presencia hay poder, en su resurrección.